¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video sobre Postgres. El día de hoy nos toca ver el tema de cifrado asimétrico, la segunda parte de los videos de cifrado, la parte final también. Y voy a empezar, antes de hacer la explicación de cómo funciona el cifrado simétrico, voy a generar las llaves de cifrado. Y luego les explico por qué empiezo con eso y no con la explicación. Pero bueno, vamos a entrar a nuestro escritorio. Vamos a compartir el desktop. ¿Listo? Listo. Ok. Para poder generar las llaves de cifrado que vamos a utilizar ahora, que vendrían a ser como las llaves o como la semilla de la cual hablábamos en los videos de cifrado simétrico y de hash, vamos a utilizar una aplicación que viene instalada por defecto en Linux, que se llama GPG. ¿Ok? Y con este comando GPG tenemos dos opciones de generar llaves. La primera es utilizar simplemente el parámetro GenKey, en el cual nosotros generamos una llave RCA de 13K, pero en este caso voy a darle el full generate key para generar una llave o para poder ver más opciones de cómo generamos llaves, ¿no? Bueno, lo primero que nos pide es, bueno, ¿qué tipo de llave quieres tú trabajar, ¿no? RCA o DSA. En principio la RCA es la común, es la que utiliza todo el mundo, así que vamos a utilizar la RCA. ¿Ok? Luego nos pregunta, ¿qué tan grande quieres que sea tu llave o esta semilla que vas a utilizar? Bueno, hay 4 tamaños, digamos, que podemos utilizar. 1024 bytes, o sea, 1K, 2048, que es 2K, la por defecto, que es 3072, que es 3K, y 4096 bytes, que es 4K. ¿Cuál deberíamos utilizar? Ya les comenté en el video pasado que a mayor nivel de cifrado, mayor consumo computacional vamos a hacer. En este caso, como no queremos abusar de los recursos del sistema que tenemos, o tenemos una base de datos que a lo mejor va a tener una concurrencia muy alta y siempre vamos a estar cifrando y descifrando datos y eso es cálculo matemático, ¿ok? Un cifrado probablemente de 2048 sea suficiente. Uno de 3072 sería el más conservador y el 4096 ya sería paranoico. Aunque como ya les dije en el anterior video, no significa que no pueda ser imposible descifrar la data. Simplemente que aquel que quiera descifrar la data se va a demorar más y va a requerir mayor poder computacional para poder hacerlo. Bueno, yo le voy a decir que utilice una llave de 3K, que para los ejemplos nos va bien. Y ahora me pregunta en cuánto tiempo debe expirar esa llave. Recomendación que les hago acá, pongan que la llave no va a expirar. ¿Por qué? Porque si ustedes van a cifrar data con una llave que expira en 3, 4, 5 o 10 años, el problema es que estas llaves siempre van a estar unidos a una frase secreta que la vamos a ver dentro de poco. ¿Ok? Entonces, al estar unidos a esa llave secreta o esa frase secreta, y de ser dominio de aquel que generó la llave o de aquellos que administran la base de datos, el problema que podemos tener es que en el futuro esta gente a lo mejor ya no está con nosotros en la compañía. Entonces, al no poder contar ya con estas personas que sabían cómo funcionaba y que evidentemente no dejaron la frase secreta escrita en un papelito por ahí, entonces podríamos vernos luego en el problema de, oye, no podemos acceder a los datos pasado el tiempo de expiración de la llave, ¿no? Así que yo le voy a decir acá que la llave no expire y me va a pedir una confirmación de si mis datos son correctos. Le voy a decir que sí. Bueno, ahora me está preguntando el nombre real de la persona, o perdón, del dueño de la llave. ¿Ok? En este caso yo le voy a poner que el dueño de la llave es un server y le estoy poniendo de nombre server 4 Postgres. Así, simplemente lo estoy bautizando así. Eso es como decir Ernesto Quiñones como nombre, no Juan Pérez.
Así que así se va a llamar mi servidor y ténganlo claro porque lo vamos a utilizar ese nombre dentro de un ratito, que no se les vaya a pasar. Luego me pregunta un correo electrónico, yo le voy a decir que el correo electrónico es server4@ecusoft.net, es nuestro dominio. Y un comentario, que en este caso pues lo vamos a dejar en blanco, no necesito ponerle ningún comentario. Ok. Les voy a explicar qué es lo que viene, porque lo que viene es que nos va a preguntar la frase secreta. Y yo en estos momentos debería estar pensando cuál va a ser esa frase secreta que va a estar unido a mi llave privada. ¿Ok? La aplicación nos va a dar unos cuantos segunditos para ingresar esa frase secreta, 2 veces evidentemente, con todas las recomendaciones de que debe incluir números, caracteres especiales y cosas así. Pero independientemente de qué tan grande quieran hacer ustedes la frase secreta o qué tan compleja la quieran hacer, tienen que recordarla, porque si lo olvidan, entonces luego no van a poder descifrar los datos. ¿Ok? Así que nosotros vamos a poner algo sencillo. Vamos a decir, bueno, primero, ok. Y de frase secreta le voy a poner Ernesto 1, 2, 3. Dentro de la frase de nuevo, Ernesto 1, 2, 3. Listo. Luego, estoy moviendo el mouse como loquito y dirán porque cuando se generan las frases, voy a tomar nota un ratito del password que he puesto porque esta es la tercera vez que hago el video porque no me acordaba la frase cuando estaba haciendo el resto del ejemplo, por eso hemos empezado generando las llaves. Cuando se generan las llaves hacen uso o el algoritmo hace uso de los diferentes clocks que tiene el computador. Entonces, generan números primos y cosas por el estilo, y lo que nos pide es generar entropía para poder generar una llave lo más sólida, lo más fuerte posible. Entonces, nos recomienda, oye, presiona el keyboard, mueve el mouse, usa tu disco duro, haz cositas que haga que la máquina comience a hacerse uso y la posibilidad de que se repitan estos números, estos patrones, no, o sea, no existe un patrón en lo que estamos generando, ¿no? Y bueno, aunque ahorita lo hace bastante rápido porque evidentemente las máquinas van mejorando, entonces esta entropía se genera mucho más rápido que antes, igual nos sugiere, oye, usa algo para poder generar mis llaves, ¿no? Entonces, retornando al tema de que vamos a hacer una explicación cortita de por qué hemos generado las llaves. Y para no complicarnos la vida, busquen en Wikipedia criptografía asimétrica para que lean un poquito más de la teoría, pero acá se las voy a resumir a lo bruto. El cifrado simétrico lo realiza una persona para generar una clave o una semilla de cifrado que sea dividida en 2 partes. La primera es una parte pública que yo le voy a entregar a alguien que quiero que me envíe cifrado los datos. Es decir, tomando un poquito lo que dice acá el grafiquito, Ana quiere que David le envíe algo que solamente ella pueda ver. Entonces, Ana genera sus 2 pares de llaves, pública y privada, y le envía la pública a David. David recibe esa llave pública y dependiendo el aplicativo que utilice, va a tomar esa llave pública para cifrar una información secreta supuestamente para Ana y se la va a enviar a Ana. ¿Ok? Ana tiene la otra parte de la llave, la parte privada, pero que además está resguardada por esa frase secreta que acabo yo de ingresar, que para nuestro ejemplo es Ernesto 123, ¿no? ¿Ok? Entonces, Ana recibe el texto cifrado y le aplica una llave privada con la frase secreta y es capaz de descifrar ese dato. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que ahora David quiere que Ana le envíe algo que solamente él pueda leer? Pues hace la inversa. Genera sus llaves, le envía la pública a Ana y David lo descifra con su llave privada y su frase secreta. ¿Ok? Entonces esto es lo que vendría a ser un cifrado en 2 vías. ¿Ok? Para el ejemplo que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a pensar de una manera un poquito diferente, porque finalmente vamos a trabajar con una base de datos. La base de datos, como ustedes lo acaban de ver, acaba de generar sus llaves,
y la base de datos va a resguardar la llave privada y la frase secreta, y la llave pública la vamos a repartir hacia los clientes que van a hacer uso de nuestra base de datos. Entonces eso puede ser, por ejemplo, nuestra aplicación. Entonces nuestra aplicación, antes de guardar algo en la base de datos, lo cifra con la llave pública, lo recibe la base de datos y solamente desde la base de datos con la llave privada vamos a poder acceder a esa información. ¿Ok? Espero que se haya entendido más o menos la explicación cortita. Y vamos a continuar con el ejemplo. Entonces, ya generamos nuestras llaves, están almacenadas acá en el computador, entonces ahora tendría que llevármelas hacia mi servidor. Y lo que yo puedo hacer es acá pedir cuál es mi lista de llaves. Y acá es donde yo les dije, oye, recuerden qué nombre le pusieron, porque como verán ustedes, he estado generando varios ejemplos y como les decía, me olvidaba de la frase secreta, no me hacía match después cuando tenía que repetirla. Pero acá está la última que hemos generado, la de server 4. Entonces, en estos momentos lo que yo voy a hacer es exportar a un archivo de texto mis llaves. Entonces, tengo acá mi directorio que está vacío. Voy a crear un subdirectorio. Oh. Llaves. Ok, está vacío. Y voy a exportar. ¿Qué voy a exportar primero? Mi llave pública. ¿Y cómo hago eso? Export. Ok. Y acá le voy a dar, entre comillas, el nombre que le he asignado al usuario dueño de esa llave. Server 4 Postgres. ¿Ok? ¿Por qué le pongo doble comilla al nombre? Porque si no le pongo doble comilla, entonces la base de datos va a pensar que el nombre es solamente server, o perdón, GPG va a pensar que el usuario solamente se llama server 4. ¿Ok? Bueno, server 4 y lo voy a guardar dentro de un archivo de texto que se va a llamar public.key. ¿Ok? Listo, ya está. Y acá está mi archivito con mi llave pública. Vamos a entrar al archivito. Y acá verán que está mi llave pública. ¿Ok? Bueno, entonces tengo acá mi llave pública y ahora lo que voy a hacer es exportar mi llave privada. Y para hacer eso, vamos a hacer algo parecido, solamente que acá le vamos a llamar secret keys. ¿Ok? Del usuario 4 o del server 4 y acá le vamos a llamar secret.key. Estos nombres pueden ser cualquier nombre, no se preocupen, no es nada fuera del otro mundo, es un archivo de texto, pero miren qué es lo que me está pidiendo ahí. Ok, ya vas a exportar tu llave secreta, pero dime cuál es el password para poder permitirte hacer eso, ¿no? Dime cuál es tu frase secreta para poder exportar la parte secreta o privada de tu llave. Entonces ahí le damos Ernesto123, que es la frase secreta que hemos puesto. La frase puede ser larguísima, puede tener caracteres especiales y todos números y cosas por el estilo, usar mayúsculas y minúsculas, pero mientras más larga sea, más complicada luego cuando la tienen que volver a escribir, así que tomen en cuenta eso, ¿no? Y además es más fácil de olvidar. Evidentemente esto no es una charla de seguridad, seguramente estoy diciendo muchas cosas que escandalizarían a un ¿cómo se llama? Experto en seguridad. Bueno, ahora tenemos un segundo archivo de texto que se llama secret key. Y vamos a entrar a ver qué tiene secret key. Y básicamente es muy al estilo del public key, ¿no? Ok. Entonces tenemos ya nuestra llave pública y nuestra llave privada. ¿Cómo lo vamos a utilizar en nuestra base de datos? Y por eso hemos dividido esta charla en un video aparte, ¿no? Acá, como entenderán, tenemos que hacer un poquito más de trabajo que en el cifrado simétrico. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es crear una base de datos, ¿ok? Para poder hacer el ejemplo que vamos a hacer. Porque vamos a crear unas funciones. Entonces, voy a hacer un createDB. Le vamos a poner cifrado, cifrado nada más. Su, acá que este es el servidor de desarrollo que utilizo para Compendium.
y estamos creando una base de datos en blanco, limpia, ¿no? Listo. Entonces, sin mayor complicación, hemos creado nuestra base de datos que está en blanco. En estos momentos no tiene nada. Lo primero que voy a hacer es, voy a activar el módulo de, o la extensión de cifrado, el PG Crypto, que ya vimos la vez pasada cómo se hace. Entonces hacemos un create extension PG Crypto, ¿no? Si no recuerdan cómo hacerlo o cómo se ve si es que se tiene activo, les recomiendo ver el anterior video. Y listo, ya tenemos instalada la extensión del PG Crypto. Y acá, para hacernos sencillo el ejemplo, voy a hacer algo que entre comillas no se debería hacer. Y es, voy a guardar dentro de la base de datos ambas llaves que acabamos de crear, ¿no? Que de hecho, bueno, acá está, me voy acá a la otra pantallita, están acá, ¿no? ¿Por qué no las vamos a guardar dentro de la base de datos? Pues, bueno, la pública porque no tiene sentido. Porque la pública la debe de tener aquel que cifra las cosas y nos quiere enviar las cosas cifradas a nosotros. ¿Ok? Y la privada, de preferencia, no debería estar en la base de datos, porque si está en la base de datos y alguien hace un backup de la base de datos, entonces va a poder tener acceso a la llave. No, quizás no a la frase secreta, pero como que a lo mejor la frase secreta podría conocerla y al tener la llave ya podría descifrar los datos, ¿no? Nosotros hemos hecho esto en diferentes clientes con diferentes necesidades, y recuerdo una en donde teníamos un cliente que almacenaba documentos muy sensibles de denuncias, y para poder evitar de que si alguien se llevara la base de datos pudiera acceder a las denuncias las guardaban cifradas. Pero para asegurarse de que no pudieran descifrarlas, las llaves se guardaban en unos dispositivos especiales de almacenamiento que luego se subían a RAM, y si por ejemplo alguien entraba y trataba de apagar el servidor, ¿ok? O digamos sufrían un allanamiento, alguien entraba al servidor, simplemente retiraba ese método de almacenamiento, lo destruía y ya no se podía acceder a los datos, ¿no? Evidentemente la llave estaba copiada en otro lado, resguardada en otro sitio y cosas así, ¿no? Pero lo cierto es que tenían un método, aunque manual, bastante efectivo de que si hubiera algún intento de atacarlos físicamente, no pudieran acceder a la base de datos, ¿no? Entonces, en general, lo preferible no es guardarla dentro de la misma base de datos, pero nosotros ahora, para el ejemplo, la vamos a guardar. ¿Ok? ¿Y cómo la vamos a guardar? Bueno, voy a crearme dos tablitas muy sencillas. De hecho, ya tengo acá los queries creados. Y vamos a crear una tabla que se va a llamar pública y otra que se va a llamar privada. En la tabla pública vamos a guardar la parte pública de la llave, y en la tabla privada la parte privada de la llave. Ok, entonces ya está grabada nuestra llave pública y nuestra llave privada. Ok, ahora vamos a subir las llaves a estas tablitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a hacer un copy. Para eso, para no complicarme la vida, voy a jalar estos dos archivos a TMP. Ok, he copiado los archivos de texto con las llaves al directorio TMP. Y ahora voy a hacer voy a aplicarla de ocioso. A la tabla pública le voy a subir la llave pública, y a la llave, y en la tabla privada voy a subir la llave privada. Ok, listo. Una cosa especial que ha sucedido es que no se ha guardado en un solo registro, sino se ha guardado en varios registros, porque recordarán, y se los vuelvo a mostrar acá para que lo podamos ver. Voy a usar Nano porque el otro día me dijeron, ¿qué cosa es ese editor que estás utilizando? Bueno, es MC, ¿no? A mí me gusta usar más MC. Pueden usar Nano, pueden usar Vi, pueden usar Pico. Este es un archivo de texto al final, y claro, la llave viene en tramitas, y estas tramitas se cortan en saltos de línea convencionales, ¿no?
Y de hecho, luego lo que vamos a hacer es reconstruir las tramitas que se han guardado en diferentes registros dentro de esta tabla, ¿no? Entonces acá si lo ven, está en 41 filas, ¿no? Cada línea que están viendo ustedes es una parte de la llave. Bueno, entonces cerramos acá. Ya tenemos nuestra llave pública y privada subida a la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a generar una función para poder cifrar la data. Y bueno, lo voy a copiar acá y la voy a explicar antes de ejecutar el query. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? Estamos creando una función que se llama cifra, de cifrado, ¿ok? En donde vamos a recibir un texto, ¿ok? Y vamos a retornar un bytea, porque vamos a ver que el resultado de este cifrado que estamos utilizando es un bytea, es un arreglo de bytes, ¿ok? No es un texto plano como tal, sino es un arreglo de bytes, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es, en esta variable que se llama key, vamos a almacenar el contenido de la llave pública que está en diferentes registros. Entonces, como está en diferentes registros, estamos haciendo un loop acá de un query, ¿ok? En donde cada registro lo vamos a guardar en una variable que se llama línea y que luego lo vamos a ir concatenando en la variable key conforme se va dando. Y como cada línea tiene además un salto de línea, ¿ok? Estamos grabando un salto de línea, le estamos añadiendo un salto de línea, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra llave y luego la vamos a ver, vamos a ejecutar evidentemente esta función, vamos a utilizarla para cifrar la información. Y para cifrar la información, voy a aumentar un poquito más el tamaño, vamos a utilizar esta función que se llama PGP PAP Encrypt. ¿Ok? En donde le vamos a pasar el texto que ha venido como parámetro en nuestra función y la llave, a la cual vamos a pasarle esta funcioncita que se llama TheArmor para poder entender, para que el sistema pueda entender la llave. ¿Ok? Y claro, el retorno final de esto va a ser el arreglo de bytes presentado en pantalla. Entonces vamos a generar la función. Ok, vamos a bajarle un poquito el tamaño. Y vamos a invocarlo. Bueno, select. Asterisco from cifrado. Cifrado. Ok. Y acá le vamos a poner un texto de mi mamá me mima. Es clásico en las clases de cifrado utilizar esta frase en castellano. Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo. Y acá lo que estamos viendo es mi mamá me mima en una cadena o un arreglo de bytes cifrado. O sea, esto no se puede interpretar, ¿no? ¿Ok? O si lo intentan interpretar van a ver cualquier otra cosa. Creo que la vez pasada usamos el encode y decode. A ver, déjenme ver si lo tengo por acá para ver qué es lo que nos muestra descifrado. A ver. Le vamos a decir, a ver, que me lo muestre en Escape, ¿no? Sí, verán, pues que no, es algo que no se puede interpretar, que no se puede entender simplemente. Y de hecho, bueno, no se vio por el tamaño del resultado del cifrado. Acá está la llave. Bueno, la estamos imprimiendo en pantalla solamente para que vean cómo hemos hecho la reconstrucción, ¿no? Entonces, acá está cómo hemos ido haciendo la reconstrucción de la llave, incluyéndole el salto de línea. Si ustedes no le hacen este salto de línea, voy a poner acá en pantalla para que vean que siempre preparo los ejemplos.
llévate para allá. Listo. Ok. Acá está el ejemplo. No. Si no le añadimos este carácter, la llave va a unirse línea con línea y la máquina no lo va a poder interpretar. Así que tenemos que añadirle el salto de línea porque forma parte de la exportación de la llave como tal. ¿Ok? Bueno, entonces lo voy a volver a ejecutar. Acá tenemos nuestra data cifrada. Esto lo guardamos en nuestra base de datos en un campo de arreglo de bytes. Y luego lo que vamos a querer es en algún momento, pues cuando accedamos a esa data, poder descifrarla y poder leerla. Ok, entonces para poder hacer eso, vamos a crear una segunda función que se llama descifra. Ok, entonces en esta descifra, que la voy a explicar acá mejor, más sencillo, vamos a recibir el bytea. Acuérdense que el resultado del cifrado, de aplicarle la función de Postgres, de cifrado asimétrico, no retorna un texto, sino retorna un arreglo de bytes. Así que para descifrar tenemos que pasar un arreglo de bytes. ¿Ok? Y este sí nos va a retornar un texto, porque lo que vamos a tener es ya nuestro texto así libre, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho para la llave pública, o sea, recreamos la llave que está guardada ahorita en la base de datos y le vamos a aplicar la función PGP PAP decrypt, que está acá, a la cual le vamos a pasar el texto, que en realidad es un bytea, ¿ok? Y le vamos a pasar el dearmor del key, ¿ok? Que hemos regenerado de la llave privada, y necesitamos pasarle la frase secreta. Que en este caso, bueno, la frase secreta, voy a cambiarle porque nuestra frase secreta acá ya sabíamos es Ernesto 123, ¿ok? La frase secreta evidentemente está a la vista de todos, pero nosotros tendremos que crear pues todo un esquema de seguridad que permita que esto no sea tan fácil de ver, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya N formas que ustedes pueden pensar de cómo guardar, cómo tener mejor resguardada esa frase secreta, pero la función lo necesita. Necesitamos pasarle la frase secreta para poder hacer el descifrado de la información. ¿Ok? Entonces, vamos a crear nuestra función. La vamos a crear. Listo, ya está creada la función. Y bueno, así como ciframos, vamos a descifrar. Entonces debe retornarme nuevamente mi mamá me mima, ¿no? Vamos a ver. Acá está. El resultado final del descifrado es mi mamá me mima. Okay. Que hace un momento era un arreglo de bytes. Bueno, esto es lo que vendría a ser el trabajo de descifrado asimétrico. Esto lo hemos usado nosotros mucho para el almacenamiento de información reservada. Incluso gráficos escaneados, no gráficos, sino escaneos de documentos que deben ser almacenados de manera, ¿cómo se llama? Muy secreta. Okay. Y bueno, esta es la mejor o la más segura de las formas de guardar esos arreglos de bytes como información que no pueda ser vista o reinterpretada de una manera fácil. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos escriben siempre con algunas dudas o preguntas. De hecho, agradecer a Jorge, si mal no me equivoco, estoy buscando, como tengo acá las dos pantallas, así que me volteo como Fakir. Sí, agradecer a Jorge Núñez que nos dio la idea para el siguiente video y es cómo generar autoincrementales alfanuméricos, porque ahorita hay incrementales numéricos, pero él me dice, oye, ¿cómo genero un autoincremental alfanumérico? Pues lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que no sea muy largo. Y otro tip, me dicen, oye, tú eres muy perlanchín, la haces muy larga, hablas muy lento y cosas por el estilo. El otro día me escuché en YouTube acelerando el audio hasta dos veces la velocidad y se entendía bastante bien. Así que un video de 30 minutos lo escuchas en 15, gracias a esa funcionalidad. Bueno, gracias a todos. Los invito a seguir viendo los videos que tenemos publicados y nos vemos la siguiente semana.
Un abrazo y que les vaya bien en la semana.